En un lujoso edificio de oficinas, donde el brillo del éxito oculta las sombras del pasado, Belén, una limpiadora dedicada y luchadora, se encuentra atrapada entre la lucha diaria por cuidar de su hermano enfermo y un destino incierto. En medio de su rutina, escucha accidentalmente una conversación alarmante entre Alonso del Valle, un millonario influyente, y sus inversionistas. Cuando descubre que un contrato que están a punto de firmar podría llevar a otros a sufrir como su familia lo hizo en el pasado, la valentía brota en ella. Sin pensarlo dos veces, irrumpe en la sala de juntas, y con el corazón latiendo con fuerza, le advierte a Alonso: «Por favor, no firme ese contrato». El sol apenas asomaba por el horizonte, tiñendo el cielo de un suave color naranja que prometía un nuevo día. Para Belén, sin embargo, el amanecer no era más que el inicio de otra jornada llena de sacrificios y desafíos. Con un suspiro profundo, se levantó de la cama, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastando sus hombros. Su hermano, pequeño y vulnerable, dormía en la habitación contigua, su respiración entrecortada recordándole a cada instante la fragilidad de la vida. Mientras se vestía, Belén repasaba mentalmente las tareas del día. Limpiar las oficinas de un edificio corporativo en el centro de la ciudad, donde los ecos del éxito resonaban en cada pasillo. Pero para ella, ese mundo parecía tan distante como las estrellas en el cielo. Su vida estaba marcada por el sacrificio. Cada centavo que ganaba iba destinado a los tratamientos médicos de su hermano. Era un ciclo interminable de esfuerzo y preocupación, pero su amor por él le daba fuerzas para seguir adelante. Al llegar al edificio, el bullicio del tráfico y las conversaciones apresuradas le recordaron que estaba en un lugar donde la ambición y la competencia se entrelazaban como serpientes enredadas. Con cada paso que daba hacia el ascensor, sentía como las miradas de los ejecutivos se deslizaban sobre ella, como si fuera un fantasma en un mundo donde no tenía cabida. Pero Belén no se dejaba intimidar. Había aprendido a llevar su dignidad como un escudo. Mientras limpiaba las oficinas vacías, su mente divagaba entre recuerdos y sueños olvidados. Se preguntaba si alguna vez podría escapar de esta rutina monótona y ofrecerle a su hermano una vida mejor. El sonido del teléfono sonando en una oficina cercana la sacó de sus pensamientos. Curiosa, se acercó sigilosamente a la puerta entreabierta. Fue entonces cuando escuchó fragmentos de una conversación que le hizo detenerse en seco. Había algo en el tono grave y autoritario de una voz masculina que le resultaba inquietante. Sin quererlo, se asomó un poco más para escuchar mejor. Era Alonso del Valle, un nombre que resonaba con fuerza en los círculos empresariales, un millonario conocido por sus decisiones arriesgadas y su visión implacable. «Este contrato es nuestra oportunidad», decía Alonso con una seguridad casi palpable. «No podemos dejar que los sentimientos nos nublen el juicio». Las palabras flotaron en el aire como una advertencia sutil. Pero lo que realmente capturó la atención de Belén fue la mención de unos inversionistas que parecían tener conexiones con su pasado familiar. Un escalofrío recorrió su espalda. Esos nombres eran ecos lejanos de traiciones y desilusiones que habían marcado su infancia. El corazón le latía con fuerza mientras su mente corría a 1000 por hora. ¿Podría ser posible que lo que estaba a punto de suceder afectara no solo a Alonso y sus inversionistas, sino también a personas inocentes como ella? La ironía del destino parecía jugar con ella. Aquellos hombres poderosos estaban a punto de repetir los errores del pasado. Belén sintió como una mezcla de miedo y determinación se apoderaba de ella. Sabía que debía actuar. No podía permitir que otros sufrieran las consecuencias de decisiones egoístas. Con cada fibra de su ser gritando por justicia, tomó una decisión impulsiva. Iba a interrumpir esa reunión y advertirles sobre los peligros ocultos detrás del contrato. Con el corazón acelerado y la adrenalina corriendo por sus venas, se dirigió hacia la sala de juntas. Cada paso resonaba como un tambor en su mente mientras se preparaba para enfrentar lo desconocido. La vida le había enseñado a ser resiliente ante las adversidades, pero esta vez iba más allá. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por lo que creía correcto. Mientras se acercaba a la puerta cerrada, una mezcla de incertidumbre y esperanza llenó su pecho. ¿Sería capaz de hacerlos escuchar?
¿O sería solo otra voz ahogada en el ruido del poder? Con un último respiro profundo, empujó la puerta y entró al mundo donde todo lo que conocía estaba a punto de cambiar para siempre. Las miradas se volvieron hacia ella, sorprendidas y escépticas, pero en sus ojos brillaba una chispa de valentía. «¡Alto!», exclamó con voz firme. «No firmen ese contrato». Las palabras flotaron en el aire cargadas de urgencia y emoción. La sala quedó en silencio absoluto. Las miradas incrédulas se posaron sobre ella mientras sentía como cada segundo se alargaba como una cuerda tensa a punto de romperse. Belén sabía que había cruzado una línea invisible entre dos mundos, el suyo, lleno de sacrificios y amor incondicional, y el otro, donde las decisiones eran frías y calculadas. En ese instante crucial, todo estaba en juego, no solo para ella y su hermano, sino para aquellos hombres que parecían estar condenados a repetir los errores del pasado. La atmósfera vibraba con tensión mientras Alonso la observaba fijamente, una mezcla de sorpresa e intriga dibujándose en su rostro. ¿Escucharía sus advertencias? ¿O simplemente sería otra voz perdida entre las sombras del poder? A medida que los segundos transcurrían, Belén sintió como el destino comenzaba a tejer nuevas conexiones entre ellos, aunque aún no sabía hasta dónde las llevaría esa decisión impulsiva. La sala de juntas estaba impregnada de un aire tenso, como si los muros mismos estuvieran conteniendo un secreto oscuro. Belén, con el corazón palpitante y la adrenalina corriendo por sus venas, había cruzado el umbral de aquel mundo que siempre había considerado ajeno. Las miradas de los ejecutivos se posaron sobre ella, un mar de trajes oscuros y rostros serios que parecían cuestionar su presencia. Pero en su interior, una voz resonaba con claridad. Debía actuar. «No firmen ese contrato», exclamó, su voz resonando con una mezcla de valentía y desesperación. A medida que las palabras salían de su boca, sentía que cada sílaba era un eco del dolor de su pasado. Alonso del Valle, el millonario cuya reputación lo precedía, la miró con sorpresa. Su expresión era una mezcla de incredulidad y curiosidad, como si estuviera intentando descifrar quién era aquella mujer que se atrevía a interrumpir una reunión tan crucial. Los inversionistas, por otro lado, intercambiaron miradas escépticas, como si la irrupción de Belén fuera solo una distracción en su camino hacia el éxito. «¿Quién te crees para interrumpirnos?», preguntó uno de los hombres con desdén, pero Belén no se dejó intimidar. «Soy alguien que ha visto lo que un contrato como este puede hacer», respondió con firmeza. «Mi padre fue víctima de un fraude similar. Su vida se desmoronó por confiar en hombres como ustedes». El silencio en la sala se volvió denso. Las palabras de Belén flotaban en el aire como una nube oscura. Recordó las noches en vela, cuando su padre había regresado a casa con la mirada perdida, cuando la esperanza se había desvanecido junto con los ahorros familiares. Esa historia la había perseguido durante años, y ahora sentía que tenía la oportunidad de cambiar el rumbo. Alonso frunció el ceño, su mente claramente trabajando a toda velocidad. A pesar del escepticismo inicial, había algo en la sinceridad de Belén que empezaba a calar hondo en él. La mirada intensa y decidida de ella lo llevó a cuestionar las certezas que había dado por sentadas. «¿Qué sabes realmente sobre este contrato?», preguntó Alonso, su tono ahora más inquisitivo que despectivo. Belén sintió una chispa de esperanza encenderse en su interior. Aprovechando el momento, comenzó a hablar sobre los detalles que había escuchado en la conversación previa, las conexiones turbias entre los inversionistas y sus antecedentes dudosos. Cada palabra era un ladrillo más en la construcción de su argumento, cada frase un intento por abrir los ojos a aquellos hombres que parecían estar atrapados en su propia burbuja de ambición. Mientras hablaba, notó cómo algunos rostros comenzaban a mostrar dudas. La seguridad con la que habían entrado en la sala se desvanecía lentamente ante la realidad cruda que ella describía. Era como si Belén hubiera encendido una luz en medio de la oscuridad. Cada palabra pronunciada era un destello de verdad que iluminaba las sombras del engaño. Sin embargo, no todo era tan sencillo. La resistencia aún permanecía palpable. Algunos inversionistas murmuraban entre ellos, intentando mantener el control sobre la situación. La atmósfera se cargaba de tensión. Belén podía sentir como el tiempo se estiraba como un chicle masticado hasta el límite.
Esto es solo una distracción, dijo uno de ellos con desdén. No podemos permitir que los sentimientos nublen nuestro juicio. Pero Alonso no parecía convencido. Su mirada se mantenía fija en Belén, como si estuviera viendo algo más allá de su papel como limpiadora. Había algo en su valentía que lo tocaba profundamente, algo que resonaba con sus propias luchas internas. ¿Y si tienes razón?, murmuró Alonso para sí mismo, más como una pregunta retórica que como una afirmación definitiva. ¿Y si estamos a punto de cometer un error? El giro inesperado dejó a todos boquiabiertos. Belén sintió como el aire se volvía más ligero a su alrededor. Tal vez había logrado romper algunas barreras invisibles entre ellos. Pero aún quedaba mucho por hacer. Sabía que debía seguir presionando para sembrar más dudas en las mentes cerradas de esos hombres. Con cada segundo que pasaba, las posibilidades parecían multiplicarse ante ella. El destino estaba jugando sus cartas, y Belén estaba decidida a no dejarlo escapar sin luchar. Mientras tanto, Alonso comenzaba a revisar los antecedentes de los inversionistas con una intensidad renovada. Algo dentro de él había cambiado. La sala vibraba con una energía nueva. El futuro estaba colgando en una cuerda floja entre dos mundos, el del poder y el del sacrificio humano. Y mientras Belén continuaba defendiendo lo correcto frente a aquellos hombres poderosos, sabía que estaba a punto de dar un paso decisivo hacia lo desconocido. La sala de juntas, antes llena de confianza y determinación, ahora vibraba con una tensión palpable. Belén, con el corazón aún acelerado por la adrenalina de su intervención, observaba cómo las miradas se entrelazaban en un juego de dudas y sospechas. Alonso del Valle, el hombre que había estado a punto de firmar un contrato que podría arruinar vidas, se encontraba ahora sumido en sus pensamientos, como si cada palabra de Belén hubiera encendido una chispa en su mente. Mientras los inversionistas murmuraban entre ellos, Belén sintió que el tiempo se estiraba. La atmósfera era densa, cargada de la incertidumbre que solo puede surgir cuando las verdades ocultas comienzan a salir a la luz. Alonso, con su mirada fija en los documentos sobre la mesa, parecía estar revisando no solo los papeles, sino también su propia vida y las decisiones que había tomado hasta ese momento. ¿Lo que estás diciendo es cierto?, preguntó uno de los inversionistas, con una mezcla de incredulidad y desdén. ¿Una limpiadora viene aquí a darnos lecciones sobre negocios? Pero Alonso no apartó la vista de Belén. Había algo en su sinceridad que resonaba con él, algo que lo hacía cuestionar todo lo que había dado por sentado. La imagen de su padre, un hombre que había hecho sacrificios por su familia y que siempre había valorado la ética por encima del éxito financiero, emergió en su mente como un eco lejano. ¿Era posible que él mismo se hubiera desviado del camino? Es más que una lección sobre negocios, respondió Alonso, su voz ahora más firme. Es una advertencia. Si hay algo que no hemos considerado, debemos tomarlo en cuenta. Belén sintió como una ola de esperanza la invadía. Tal vez había logrado abrir una puerta hacia algo más grande. Tal vez sus palabras habían resonado en el corazón del millonario. Pero el camino hacia la verdad estaba plagado de obstáculos. La resistencia seguía presente entre los hombres que habían estado tan seguros de sí mismos momentos antes. No podemos permitir que esto nos distraiga, insistió otro inversionista. Estamos aquí para hacer negocios, no para escuchar historias tristes. La ironía de sus palabras no pasó desapercibida para Belén. Para ella, esa historia triste era su vida, era el reflejo del sufrimiento y la lucha diaria por cuidar a su hermano enfermo. La falta de empatía en aquel entorno frío le provocaba un nudo en el estómago. Alonso se levantó lentamente, su figura imponente proyectando una sombra sobre la mesa llena de documentos. Con un gesto decidido, comenzó a revisar los antecedentes de los inversionistas uno por uno, buscando cualquier indicio que pudiera corroborar las sospechas de Belén. La sala se llenó de murmullos nerviosos. El ambiente se tornó electrizante. «Esto no es solo un contrato», dijo Alonso, mirando a cada uno de ellos a los ojos. «Es un compromiso con nuestra integridad y nuestras decisiones. Si hay algo oculto aquí, debemos descubrirlo antes de seguir adelante». Belén sintió como la tensión comenzaba a transformarse en una especie de complicidad silenciosa entre ella y Alonso.
Era como si ambos estuvieran navegando juntos por aguas desconocidas, enfrentándose a un monstruo invisible que amenazaba con devorar todo lo que habían construido. Mientras Alonso revisaba documentos y hacía preguntas incisivas, Belén se dio cuenta de que había más en juego aquí que solo un contrato o unas cifras en un papel. Estaban hablando del futuro, no solo del suyo y el de su hermano, sino también el futuro de aquellos hombres que parecían haber olvidado lo que realmente importaba. El tiempo parecía detenerse mientras las revelaciones comenzaban a emerger como burbujas en la superficie del agua. Cada descubrimiento traía consigo nuevas preguntas y dudas sobre las intenciones reales detrás del acuerdo propuesto. «Gracias por tu valentía», dijo él finalmente. «No sé qué pasará después, pero has abierto mis ojos a algo que no quería ver». Las palabras resonaron en Belén como un canto esperanzador. Sin embargo, sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer. La batalla apenas comenzaba y las sombras del pasado aún acechaban en cada rincón. Días después de esa reunión, Alonso decidió buscar a Belén. La idea de ofrecerle apoyo no solo surgió de un impulso altruista, era una necesidad de redención personal. Había algo en su valentía que lo había tocado profundamente, algo que lo invitaba a mirar más allá de su mundo de negocios y cifras frías. Así que, después de un par de días sumido en la reflexión, se presentó en el edificio donde ella trabajaba. Belén estaba limpiando una oficina, cuando escuchó el sonido del ascensor. Al levantar la vista, se encontró con Alonso, quien se acercaba con una expresión seria pero decidida. Su corazón dio un vuelco. No esperaba verlo aquí, y mucho menos en su espacio cotidiano. «Hola, Belén», saludó él, con una voz que intentaba ser cálida. «¿Podemos hablar un momento?» Ella asintió, sintiendo como la tensión se acumulaba en el aire entre ellos. Se dirigieron a una pequeña sala de descanso, donde el aroma del café recién hecho flotaba en el ambiente. Era un lugar sencillo, lejos del glamour y la ostentación del mundo empresarial al que él estaba acostumbrado. «Quiero agradecerte por lo que hiciste en la reunión», comenzó Alonso, sus ojos fijos en ella. «No solo abriste mis ojos a una realidad que había estado ignorando, sino que también me hiciste cuestionar mis prioridades». Belén sintió que un torrente de emociones la invadía. No podía creer que aquel hombre poderoso estuviera reconociendo su valentía. Sin embargo, también había una parte de ella que se sentía vulnerable ante su presencia. «No hice más que decir lo que sentía», respondió ella, tratando de mantener la compostura. «Solo quería proteger a mi hermano y a otros que podrían verse afectados». Alonso asintió lentamente. Había algo en su sinceridad que lo atraía. Era como si cada palabra de Belén fuera un hilo que tejía una conexión más profunda entre ellos. En ese momento, él decidió dar un paso más allá. «Me gustaría ayudarte», dijo finalmente. «Sé que tu hermano necesita tratamientos médicos y me gustaría ofrecerte apoyo financiero para cubrir esos gastos». Las palabras cayeron sobre Belén como un manto pesado. La oferta era generosa y desinteresada, pero también le resultaba difícil aceptar ayuda de alguien como él. Había crecido con la idea de que depender de otros era una debilidad. Sin embargo, el amor por su hermano era más fuerte que cualquier orgullo personal. «No sé si puedo aceptar eso», murmuró, sintiéndose atrapada entre la gratitud y la reticencia. Alonso sonrió suavemente, como si entendiera sus dudas. En ese instante, las barreras sociales y económicas parecían desvanecerse entre ellos. Estaban conectados por algo más profundo, el deseo compartido de proteger a quienes amaban. «No tienes que verlo como una caridad», dijo él con calma. «Piensa en ello como una inversión en el futuro. Tu hermano merece tener todas las oportunidades posibles para sanar y crecer». Belén sintió como sus defensas comenzaban a caer lentamente. La idea de permitirle a alguien entrar en su vida y ayudarla era aterradora y liberadora al mismo tiempo. Había pasado tanto tiempo luchando sola que la posibilidad de compartir esa carga le parecía casi surrealista. Mientras hablaban, Alonso comenzó a abrirse sobre su propia vida. Las presiones del éxito y las expectativas familiares lo habían llevado a construir muros emocionales impenetrables.
A medida que compartían sus historias personales, Belén se dio cuenta de cuán similar era su lucha. Ambos habían sido moldeados por circunstancias fuera de su control y habían aprendido a sobrevivir en mundos donde las emociones eran vistas como debilidades. La conversación fluyó con naturalidad. Cada palabra parecía acercarlos más uno al otro. Belén empezó a ver a Alonso no solo como un millonario distante, sino como un ser humano lleno de inseguridades y deseos genuinos por hacer lo correcto. Finalmente, después de un largo silencio cargado de significado, Belén tomó una decisión audaz. Aceptaría la ayuda de Alonso, no solo por ella misma sino por su hermano. En ese instante crucial, ambos comprendieron que estaban abriendo la puerta a una nueva etapa en sus vidas, una etapa donde podrían apoyarse mutuamente mientras enfrentaban sus propios demonios. Sin embargo, justo cuando comenzaban a vislumbrar un futuro compartido lleno de esperanza y posibilidades, el sonido del teléfono interrumpió el momento sagrado entre ellos. Era una llamada urgente para Alonso sobre asuntos empresariales inminentes. El mundo exterior estaba llamando nuevamente. Mientras él atendía la llamada, Belén sintió como las dudas comenzaban a asomar nuevamente en su mente. ¿Podría confiar realmente en él? ¿Sería capaz de mantener esta conexión genuina cuando regresara al frío mundo empresarial? El tiempo parecía detenerse mientras ella contemplaba lo que acababa de suceder. Había dado un paso hacia lo desconocido y ahora estaba ansiosa por ver cómo se desarrollaría esta nueva relación. Mientras tanto, Alonso hablaba por teléfono con seriedad, pero sus ojos seguían buscando los de ella cada vez que podía. La incertidumbre flotaba en el aire como una nube densa. Ambos sabían que estaban al borde de algo significativo e inesperado en sus vidas. Y así fue como comenzó un vínculo inesperado entre dos almas marcadas por el sacrificio y la búsqueda del significado verdadero detrás del éxito y el poder. El aire en la pequeña sala de descanso estaba cargado de una mezcla de tensión y esperanza. Belén observaba a Alonso mientras él hablaba por teléfono, su voz grave resonando en el espacio reducido. Había algo en su manera de comunicarse que la intrigaba. Era un hombre que, a pesar de su éxito, parecía estar lidiando con sus propias batallas internas. La conexión que habían comenzado a forjar era palpable, y Belén no podía evitar preguntarse si realmente podría confiar en él. Cuando Alonso terminó la llamada, su expresión había cambiado. La seriedad había dado paso a una mirada más suave, como si cada palabra que había escuchado le hubiera recordado lo que realmente importaba. Se giró hacia Belén, y en sus ojos brillaba un destello de vulnerabilidad. «Lo siento por la interrupción», dijo, tomando asiento frente a ella. A veces, el mundo empresarial puede ser abrumador, pero lo que tú dijiste en la reunión resonó en mí de una manera que no esperaba. Belén sintió como su corazón latía con fuerza. Las palabras de Alonso eran un hilo delicado que comenzaba a tejer una conexión más profunda entre ellos. Era como si ambos estuvieran desnudando sus almas, revelando las cicatrices de sus pasados y las inseguridades que los habían moldeado. «No es fácil hablar de estas cosas», respondió ella, su voz temblando ligeramente. «He pasado mucho tiempo tratando de proteger a mi hermano y a mí misma. A veces, me pregunto si estoy haciendo lo correcto». Alonso la miró intensamente, como si estuviera intentando ver más allá de su exterior. En ese momento, las barreras que ambos habían construido comenzaron a desmoronarse lentamente. Era un proceso delicado, pero cada palabra compartida era un ladrillo menos en el muro que los separaba. «Me gustaría saber más sobre ti», dijo con sinceridad. «No solo sobre tu situación actual, sino sobre tus sueños, tus miedos, lo que realmente te mueve». Belén sintió como una mezcla de sorpresa y gratitud la invadía. No estaba acostumbrada a que alguien se interesara genuinamente por su vida más allá de lo superficial. Había pasado tanto tiempo lidiando con las dificultades del día a día que había olvidado lo que significaba compartir sus anhelos más profundos. «Desde pequeña he soñado con ser artista», confesó ella, sintiendo como las palabras brotaban de su interior. «Pero la vida me llevó por otro camino. Ahora solo quiero asegurarme de que mi hermano tenga una vida mejor». Alonso asintió, comprendiendo el peso detrás de cada palabra. Había algo profundamente humano en esa lucha,
algo que resonaba con su propia búsqueda de significado en un mundo donde el éxito se medía en cifras frías y contratos firmados. La vida puede ser dura, dijo él suavemente. Pero creo que hay belleza incluso en las luchas. A veces, son esas experiencias las que nos enseñan más sobre nosotros mismos. Belén sonrió levemente. Había algo reconfortante en escuchar esas palabras provenientes de alguien como él. Era un recordatorio de que no estaban tan lejos el uno del otro como podría parecer a simple vista. Ambos habían enfrentado adversidades y habían aprendido a levantarse una y otra vez. A medida que la conversación avanzaba, Belén comenzó a abrirse más sobre sus miedos. El temor constante de perder a su hermano, la angustia por no poder brindarle la atención médica necesaria y la sensación abrumadora de soledad en su lucha diaria. Cada confesión era un paso hacia adelante, una forma de liberar el peso emocional que había llevado durante tanto tiempo. Alonso escuchaba atentamente, sus ojos fijos en ella mientras absorbía cada palabra como si fueran lecciones vitales. La empatía brillaba en su mirada. Era evidente que estaba comenzando a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Tu valentía es inspiradora, dijo finalmente. No todos tienen el coraje de enfrentar sus miedos y compartirlos con otros. Belén sintió como una calidez se extendía por su pecho ante esos elogios sinceros. Era un reconocimiento que nunca había esperado recibir, un pequeño rayo de luz en medio de la oscuridad que había rodeado su vida durante tanto tiempo. Sin embargo, mientras compartían ese momento íntimo, Belén no pudo evitar sentir un atisbo de preocupación. ¿Qué pasaría cuando Alonso regresara al mundo empresarial? ¿Podría mantener esa conexión genuina o se perdería entre las exigencias del éxito? El sonido del teléfono interrumpió nuevamente el ambiente cargado de emociones. Era un recordatorio brusco del mundo exterior y sus demandas incesantes. Alonso miró la pantalla con una expresión resignada antes de volver la vista hacia Belén. «Lo siento», dijo él con pesar. «Pero tengo que atender esto». Mientras él se alejaba para responder la llamada, Belén sintió como las dudas comenzaban a asomar nuevamente en su mente. Habían hecho avances significativos juntos, pero ¿sería suficiente para sostenerse ante las presiones externas? Mientras escuchaba a Alonso hablar al otro lado del teléfono, se dio cuenta de que había cruzado un umbral importante. Ya no eran solo dos extraños. Ahora compartían algo más profundo y significativo. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, ambos sabían que estaban dispuestos a explorar ese vínculo inesperado y enfrentar juntos lo que viniera después. Los días se convirtieron en semanas, y la relación entre Belén y Alonso comenzó a florecer en medio de un paisaje de incertidumbre. Cada encuentro se llenaba de conversaciones profundas y momentos compartidos que desdibujaban las líneas entre sus mundos. Mientras Belén luchaba por cuidar de su hermano, Alonso se adentraba en un proceso de autodescubrimiento, cuestionando sus propias prioridades y el significado del éxito. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, Belén recibió una llamada inesperada. Era Alonso, invitándola a un evento benéfico que estaba organizando. La gala, destinada a recaudar fondos para tratamientos médicos de niños enfermos, era un reflejo del cambio que estaba ocurriendo en su vida. La idea de asistir la llenó de nerviosismo, pero también de emoción. Era una oportunidad para ver a Alonso en su elemento, rodeado de personas influyentes y poderosas. Al llegar al lujoso hotel donde se celebraba la gala, Belén sintió como la opulencia del lugar la envolvía como un abrigo pesado. Las luces brillantes y los trajes elegantes contrastaban drásticamente con su propia vida cotidiana. Sin embargo, había algo diferente en ella. La confianza que había comenzado a construir junto a Alonso le daba fuerzas para enfrentar cualquier situación. Cuando finalmente lo vio, su corazón dio un vuelco. Alonso estaba impecablemente vestido, irradiando una energía que atraía miradas admirativas. Pero lo que más le impactó fue la forma en que se movía entre los invitados. No solo era un hombre de negocios exitoso, sino también alguien que parecía genuinamente interesado en las vidas de los demás. Se acercó a ella con una sonrisa cálida. «Te ves increíble», exclamó él, admirando su vestido sencillo pero elegante. «Estoy muy contento de que hayas venido». Belén sonrió tímidamente, sintiéndose un poco fuera de lugar pero al mismo tiempo emocionada por estar allí.
A medida que avanzaban por el salón lleno de gente, él le presentó a varios amigos y colegas. Las conversaciones fluían con facilidad. Ella se dio cuenta de que había aprendido a navegar en este nuevo entorno gracias al apoyo y la confianza que Alonso le había brindado. Sin embargo, mientras disfrutaban del evento, Belén no pudo evitar notar cómo algunos invitados intercambiaban miradas furtivas hacia ellos. Susurros sutiles llenaban el aire. ¿Quién es esa mujer? ¿Por qué está con él? La incomodidad comenzó a asomarse en su interior. La presión social amenazaba con empañar el momento. Alonso pareció captar su inquietud. Se inclinó hacia ella y susurró: «No les des importancia. Lo que importa es lo que hemos construido juntos». Las palabras resonaron en Belén como un mantra tranquilizador. En ese instante, comprendió que su conexión era más fuerte que cualquier juicio externo. Mientras continuaban conversando y riendo entre los invitados, Belén sintió como las barreras emocionales que había construido a lo largo de los años comenzaban a desmoronarse. La gala avanzó con discursos inspiradores y presentaciones conmovedoras sobre la importancia de ayudar a quienes más lo necesitan. Cuando llegó el momento de presentar el proyecto benéfico, Alonso tomó el escenario con una presencia magnética. Sus palabras eran apasionadas y sinceras. Hablaba sobre la importancia de dar oportunidades a los niños enfermos y cómo cada contribución podía marcar una diferencia real en sus vidas. Belén lo observaba desde la multitud, sintiendo como una mezcla de orgullo y admiración la invadía. Era evidente que Alonso no solo estaba buscando éxito financiero, estaba comprometido con un propósito mayor, uno que resonaba profundamente con su propia lucha por cuidar a su hermano. Cuando terminó su discurso, el aplauso resonó en todo el salón como un trueno. La energía era contagiosa. Todos estaban inspirados por su mensaje y dispuestos a contribuir generosamente. En ese momento decisivo, Belén se dio cuenta de que había algo más grande en juego. No solo estaban recaudando fondos, estaban creando una comunidad unida por la empatía y el deseo de ayudar. A medida que la gala continuaba, Belén se sintió cada vez más cómoda en ese entorno. Comenzó a conectarse con otros asistentes, compartiendo historias sobre sus luchas y sueños. Cada conversación era un recordatorio del poder del vínculo humano. Cada sonrisa intercambiada era un paso hacia adelante en su propio camino hacia el autodescubrimiento. Sin embargo, mientras disfrutaban del evento y celebraban los logros alcanzados hasta ese momento, una sombra acechante comenzó a cernirse sobre ellos. Un grupo de inversionistas conocidos por sus prácticas poco éticas llegó al evento. Sus miradas calculadoras parecían escanear cada rincón del salón. Belén sintió un escalofrío recorrer su espalda al reconocer a algunos de ellos. Eran las mismas personas cuyas intenciones había cuestionado durante aquella reunión inicial. La ironía del destino no pasó desapercibida. Ahora estaban allí para beneficiarse del mismo evento benéfico que Alonso había organizado para ayudar a otros. Mientras los inversionistas se acercaban al escenario para hacer donaciones ostentosas y ganar atención mediática, Belén sintió como una inquietud comenzaba a crecer dentro de ella. ¿Podría realmente confiar en este nuevo mundo? ¿Estaría Alonso dispuesto a luchar contra estas fuerzas oscuras si llegara a ser necesario? Mientras las luces parpadeaban y la música envolvía el ambiente festivo, Belén miró a Alonso con una mezcla de esperanza y preocupación. Sabía que estaban al borde de algo significativo, algo que podría cambiar no solo sus vidas, sino también las vidas de aquellos a quienes intentaban ayudar. El futuro estaba lleno de promesas brillantes, pero también de sombras amenazantes. Ambos sabían que debían estar preparados para enfrentar cualquier desafío que pudiera surgir mientras continuaban construyendo ese vínculo inesperado entre ellos. La gala había sido un éxito rotundo, pero la llegada de los inversionistas cuestionables había sembrado una semilla de inquietud en el corazón de Belén. Mientras la música seguía sonando y las conversaciones se entrelazaban en un murmullo festivo, ella no podía evitar sentir que las sombras del pasado se cernían sobre ellos. La ironía de estar rodeados de personas que podían cambiar vidas con un simple gesto, pero que también podían destruirlas con la misma facilidad, no se le escapaba. Alonso, consciente de la tensión que había surgido, se acercó a Belén con una expresión seria. «¿Estás bien?», preguntó, su voz suave pero cargada de preocupación. Ella asintió,
aunque sabía que la inquietud en su interior era palpable. Solo, estoy pensando en lo que esto significa, respondió, mirando a su alrededor mientras los inversionistas intercambiaban sonrisas y apretones de mano con otros asistentes. No puedo evitar recordar cómo el dinero puede corromper todo. Alonso la miró fijamente, como si estuviera intentando descifrar sus pensamientos más profundos. Entiendo por qué te sientes así, pero también creo que hay personas aquí que realmente quieren hacer una diferencia. No todos son como ellos. Belén sintió un nudo en el estómago. Había aprendido a ser cautelosa. Había visto cómo las intenciones ocultas podían arruinar vidas. Sin embargo, había algo en la sinceridad de Alonso que la hacía dudar. ¿Podría realmente haber esperanza en medio de tanta ambición desmedida? Mientras continuaban conversando, el grupo de inversionistas se acercó al escenario para hacer un anuncio sobre una nueva iniciativa benéfica. Las luces brillantes iluminaban sus rostros mientras hablaban con entusiasmo sobre sus planes para ayudar a los niños enfermos. Pero Belén no podía evitar sentir que sus palabras eran solo un disfraz para ocultar sus verdaderas intenciones. «Mira cómo actúan», susurró ella a Alonso. «Es como si estuvieran más interesados en las cámaras que en ayudar realmente». Alonso asintió lentamente, comprendiendo su preocupación. «Tienes razón, hay algo superficial en todo esto. Pero si podemos utilizar esta plataforma para exponer lo que realmente importa, tal vez podamos hacer un cambio real». Las palabras resonaron en Belén como una llamada a la acción. Era un recordatorio de que no podían dejarse llevar por el miedo. Tenían que enfrentar sus propios demonios y luchar por lo que creían correcto. La conexión entre ellos se fortalecía cada vez más. Juntos eran más fuertes. A medida que los inversionistas terminaban su discurso y comenzaban a recibir elogios, Belén sintió como una chispa de determinación encendía su interior. Sabía que debía actuar. No podía permitir que aquellos hombres se salieran con la suya sin cuestionar sus intenciones. Con el corazón latiendo con fuerza, Belén se acercó al micrófono cuando tuvieron la oportunidad de hablar con el público. La sala se quedó en silencio al verla avanzar hacia el escenario. Era un momento decisivo donde todo podía cambiar. «Disculpen», comenzó, sintiendo como las miradas se posaban sobre ella. «Quiero agradecerles por estar aquí y por su apoyo a esta causa tan importante. Pero también creo que es fundamental recordar por qué estamos aquí, para ayudar a los niños y sus familias». El murmullo creció entre los asistentes. Algunos parecían confundidos por su intervención inesperada. Alonso se quedó atrás, observando con atención mientras Belén continuaba hablando. «No podemos permitir que las promesas vacías nos distraigan de lo que realmente importa», dijo con firmeza. «Necesitamos asegurarnos de que cada donación realmente llegue a quienes más lo necesitan y no se pierda en el camino hacia el éxito personal». La atmósfera cambió. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos, cuestionando las intenciones del grupo de inversionistas presentes. Belén sintió como la tensión aumentaba, pero también como una ola de apoyo comenzaba a surgir entre los asistentes. Alonso se acercó al micrófono después de ella, apoyando sus palabras con una voz llena de convicción. «Lo que Belén dice es cierto. Debemos ser responsables y transparentes en nuestras acciones. Si queremos marcar la diferencia, debemos hacerlo desde un lugar auténtico». Las palabras resonaron en la sala como un eco poderoso. Cada uno comenzó a cuestionar lo que habían estado aceptando sin pensar. Los inversionistas comenzaron a mostrar signos de incomodidad, mientras las miradas se volvían hacia ellos. Belén sintió como el miedo comenzaba a desvanecerse lentamente. Estaban enfrentando juntos un desafío real y tangible. La conexión entre ella y Alonso se hacía más fuerte con cada palabra compartida. Era como si estuvieran construyendo un puente hacia algo más grande. Sin embargo, mientras la tensión aumentaba y las preguntas comenzaban a surgir sobre las intenciones reales detrás del evento benéfico, Belén no podía evitar preguntarse si estaban listos para enfrentar las repercusiones de sus acciones. ¿Podrían realmente desafiar a aquellos hombres poderosos y salir ilesos? La incertidumbre flotaba en el aire mientras ambos miraban al grupo de inversionistas con determinación renovada. Sabían que estaban al borde de algo significativo, algo que podría cambiar no solo sus vidas, sino también el destino de muchos otros.
Y así fue como se encontraron en medio de una tormenta emocional, enfrentando sus propios miedos y dudas mientras luchaban por lo correcto y buscaban construir un futuro donde la autenticidad y la empatía fueran las verdaderas medidas del éxito. La sala de la gala estaba cargada de una tensión palpable. Las palabras de Belén y Alonso habían resonado en el aire, desafiando las expectativas y cuestionando las intenciones de aquellos que se habían presentado como benefactores. Los inversionistas, antes seguros de sí mismos, ahora se encontraban en el centro de una tormenta de dudas y murmullos. Belén sintió como la adrenalina corría por sus venas. El momento decisivo había llegado. Mientras los asistentes comenzaban a formular preguntas y a exigir respuestas sobre cómo se utilizarían los fondos recaudados, Belén y Alonso se miraron con complicidad. Era un instante de conexión profunda, un reconocimiento mutuo de que estaban luchando juntos por algo más grande que ellos mismos. La valentía que ambos habían mostrado había encendido una chispa en la multitud, y esa chispa estaba a punto de convertirse en un fuego incontrolable. No podemos permitir que esto se convierta en un espectáculo vacío, dijo Alonso, tomando el micrófono con firmeza. Si estamos aquí para ayudar, debemos ser transparentes. Las vidas de estos niños dependen de nosotros. Las palabras resonaron en el aire como un grito de guerra. La multitud comenzó a aplaudir, pero no solo por el discurso, era un aplauso cargado de esperanza y determinación. Belén sintió que su corazón latía con fuerza. Cada aplauso era un recordatorio de que estaban en el camino correcto. Sin embargo, la reacción de los inversionistas fue inmediata. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos, tratando de recuperar el control de la situación. Uno de ellos, un hombre corpulento con una mirada fría, se adelantó y alzó la voz. Esto es inaceptable. Estamos aquí para hacer negocios, no para ser interrogados como criminales. Belén sintió como la tensión volvía a aumentar. La atmósfera se tornó pesada como una tormenta inminente, pero no iba a dejarse intimidar. Con determinación renovada, dio un paso adelante y respondió: No estamos aquí para ser interrogados. Estamos aquí para asegurarnos de que cada niño tenga la oportunidad que merece. No podemos permitir que el dinero hable más fuerte que nuestras conciencias. Las palabras fluyeron con una sinceridad desgarradora. La sala quedó en silencio mientras todos absorbían su mensaje. Era un momento crucial donde las emociones estaban al borde, donde cada persona presente debía decidir qué camino tomar. Alonso se acercó a Belén y le tomó la mano con fuerza, como si estuvieran unidos en esta lucha por lo correcto. Juntos podemos hacer esto, le susurró. No estamos solos. La multitud comenzó a murmurar nuevamente, pero esta vez era diferente. Había un sentido renovado de unidad entre ellos. Las personas comenzaron a levantarse, compartiendo historias sobre sus propias luchas y experiencias relacionadas con la causa benéfica. Cada relato era un ladrillo más en la construcción de un puente hacia la autenticidad y la empatía. Finalmente, uno tras otro, los inversionistas comenzaron a salir del escenario. Algunos incluso abandonaron el evento por completo ante la presión creciente. El poder del colectivo estaba surgiendo, y Belén sintió como su corazón se llenaba de esperanza. Al finalizar la gala, mientras los últimos aplausos resonaban en sus oídos, Belén y Alonso se encontraron en un rincón apartado del salón. Ambos estaban exhaustos pero llenos de una energía renovada. Habían enfrentado sus miedos y habían salido victoriosos. Lo hicimos, dijo Belén, su voz temblando ligeramente. No puedo creer que realmente lo hicimos. Alonso sonrió ampliamente, sus ojos brillando con orgullo. No solo lo hicimos nosotros, lo hicimos juntos. Este es solo el comienzo. Mientras se abrazaban en medio de bullicio que aún persistía alrededor, Belén comprendió que había encontrado algo invaluable. No solo había luchado por su hermano y otros niños necesitados, sino que también había descubierto su propia voz y su capacidad para inspirar cambios. El futuro seguía siendo incierto. Había muchos desafíos por delante y batallas aún por librar. Pero ahora sabía que no estaba sola en esta lucha. Tenía a Alonso a su lado y una comunidad dispuesta a levantarse por lo que era justo. Y así fue como dos almas marcadas por el sacrificio encontraron fuerza en su autenticidad y valentía compartida.
En ese momento épico, rodeados por las sombras del pasado pero iluminados por la esperanza del presente, decidieron enfrentar juntos lo que viniera después, un futuro donde cada decisión sería impulsada por el amor y la empatía hacia los demás. La historia no terminaba aquí. Apenas comenzaba a desplegarse ante ellos como un lienzo en blanco listo para ser pintado con los colores vibrantes de sus sueños compartidos y sus luchas colectivas. Y así, con corazones valientes y miradas decididas hacia adelante, estaban listos para escribir su propio destino en el vasto horizonte del mañana.